Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Muy bien, gracias. Lo bastante. Bueno, para la Cámara de Comercio, pues es un gusto contar con la participación de cada uno de ustedes en esta capacitación. Pues esta actividad no solo forma parte de las actividades que nosotros tenemos mes a mes, ¿verdad? Sino también que es pues en colaboración con doña Norma, con quien tenemos ahorita un convenio vigente sobre SICOP. Pues mediante el cual buscamos brindar pues estos espacios también pues de capacitación de alto valor para el sector empresarial. Pues esperamos que sea de gran provecho para cada uno de ustedes. Si alguno pues necesita algo de parte de nosotros, ya sea de parte de la Cámara o de parte de doña Norma, en ver pues el convenio que tenemos ahorita, pues estamos a toda la disposición, ¿verdad? Desde ya agradecerles la asistencia a cada uno y pues en este momento sin más le brindo el espacio a doña Norma. Perfecto, muchísimas gracias Stephanie, muchísimas gracias Emily, Carlos, Noilin, Tati, por ahí te veo, Stephanie, Ricardo, Cintia, Miguel, Jorge, un placer que puedan estar por acá acompañándonos en este espacio en continuación de los procesos que hemos realizado ya de forma activa con la Cámara, donde hemos trabajado la parte de introducción a los procesos de SICOP. Hemos también establecido cómo analizar los pliegos de condiciones y hoy nos vamos a enfocar en una parte fundamental, que es cuánto debemos cobrar para venderle al Estado. ¿Cómo establezco un precio razonable y competitivo sin afectar mi rentabilidad? Y si nosotros estamos por acá, es porque en algún momento nos ha pasado que analizamos un proceso y determinamos si estaremos cobrando demasiado, es decir, si nuestro precio está muy alto o por el contrario, nuestro precio parece muy bajo, es decir, podría estar perdiendo dinero si no analizo de esta forma el precio que tengo que justificar. Entonces, si usted en algún momento ha tenido esa duda, este es el momento ideal, este es el webinar que estaba esperando para que usted pueda determinar al finalizar este proceso cómo vamos a calcular un precio sin improvisar, cómo sé si mi oferta es competitiva y sobre todo, qué debo hacer si me piden justificar mi precio. Durante muchos años he acompañado a diferentes clientes en donde lo primero o más bien, no me preguntan cómo funciona SICOP, ni qué debo presentar, ni cuáles son aquellos artículos de la ley que debería saber antes de empezar en procesos de licitación. La primera pregunta que me hacen es, Norma, ¿cuánto debo cobrar? ¿Cómo establezco mi precio? Y esta pregunta es válida. ¿Por qué? Porque un precio mal definido puede hacer que una empresa pierda una adjudicación o peor aún, que gane un proceso que lo puede llevar a un contrato que le genere pérdidas. Por eso es tan importante el que podamos establecer correctamente el precio. Podría ser que a usted le haya pasado alguna de estas situaciones al analizar un proceso de licitación. No sabe cuánto cobrar, tiene miedo de cobrar muy barato o más bien tiene miedo de cobrar muy caro. Puede ser que haya participado en un proceso de licitación y haya perdido esa licitación por precio o tal vez nunca tan siquiera sabe si su oferta es competitiva. Algo que es importante y que deben saber para desarrollar sus procesos de licitación es que el precio no es el único elemento definitivo. Es decir, es muy usual creer que el precio es el elemento primordial de todo proceso de licitación. Es decir, que solo aquellos oferentes que tengan el mejor precio son los que ganan. Y en definitiva, eso es
un mito que tiene los procesos de licitación. Dentro de este marco que vamos a aprender el día de hoy, vamos a analizar o vamos a aprender más bien cuáles son los cuatro pilares para construir precios competitivos en SICOP, conociendo de la normativa, cómo construir un buen precio o un precio justo, cómo analizar el mercado y también cómo aumentar sus posibilidades de adjudicación de un proceso. Dentro de mis cursos o mis acompañamientos, siempre he establecido que la mejor forma de realizar un proceso de licitación es que usted establezca una estrategia a partir de la realidad de negocio. Entonces, no gana procesos quien cobra más barato, sino que quien presenta la oferta de acuerdo a las características específicas de la administración. No estamos hablando solo de precio, estamos hablando de calidad, de experiencia, de prueba documental, de cumplimiento de requisitos obligatorios y de cualquier valor agregado a la institución. Entonces, eso nos llevaría a desmitificar este principal mito. ¿Y cuál es? Que para ganar una licitación hay que ser el más barato. Y eso no es cierto. ¿Cómo vamos a determinar si un precio es razonable? Bueno, tenemos que definir cuáles son los costos de nuestro producto, de nuestro bien o de nuestro servicio que vamos a ofertar dentro de SICOP. Tenemos que analizar el mercado electrónico dentro de la plataforma para conocer cuál es nuestra competencia. Nosotros podemos dentro de SICOP analizar nuestra competencia. Hoy trabajaba con un cliente que me decía, Norma, yo solo entro al módulo de concursos y busco ahí oportunidades. Y es ahí donde no utilizamos la herramienta de forma correcta, porque la herramienta nos da muchísima información que nos permite a nosotros de forma estratégica prepararnos para la presentación de nuestras propuestas. Y evidentemente, nuestro precio tiene que responder a una necesidad institucional, es decir, dentro de todos los concursos siempre vamos a encontrar que hay un presupuesto estimado y ese presupuesto estimado nace de tres vías. Una es un histórico de consumo de los últimos 4 años. La segunda es de un estudio de mercado que la administración debió haber establecido previo a la publicación del pliego. Y la tercera es el análisis del banco de precios que exista en SICOP de acuerdo al producto o el servicio que nosotros queramos adquirir o queramos vender. Entonces, la administración debe determinar por esta vía cuál es la necesidad institucional, pero nosotros de previo podemos trabajar con esa información para establecer la estrategia correcta y establecer un precio razonable. ¿Por qué la administración analiza el precio? Recordemos que estamos trabajando con fondos públicos y dentro de los principios de ley que están en el artículo 8 de la Ley General de Contratación Pública, un principio fundamental es el principio del valor del dinero, donde la administración siempre va a garantizar adquirir los productos, los bienes o las obras, justificando el mejor manejo de ese fondo público. Sin embargo, dentro de ese principio nos hace referencia también de que no solo es el precio, sino que también tiene que establecer características de calidad. Entonces, ¿por qué la administración analiza el precio? Bueno, porque busca proteger esos fondos públicos, garantizar la igualdad de participación, asegurar la continuidad del contrato y obtener el mejor valor para el Estado. Y ese mejor valor, recordemos que no es solo en monto, sino también en calidad. Entonces, ¿qué analiza realmente la administración? La administración analiza el presupuesto que le haya definido Contraloría. Recordemos que para cada institución, la Contraloría define
un umbral específico anualmente. Este sería el presupuesto institucional. Y ese presupuesto va a determinar el tipo de procedimiento que requiera contratar. Entonces, ya sabemos y hemos visto en otros cursos que tenemos procedimientos ordinarios, extraordinarios y especiales y que esos van escalonados dependiendo del tipo de proceso. Entonces, ese presupuesto institucional, sabríamos que, por ejemplo, una licitación mayor es la de mayor contenido presupuestario a una licitación reducida que en los procesos ordinarios estaría en la última escala. Entonces, la administración, de acuerdo a ese presupuesto, analiza los precios que obtiene del resultado de la apertura de las ofertas. Además, como les comentaba, la administración está en obligación de realizar un estudio de mercado. Ese estudio de mercado, ¿por qué vía se realiza? Bueno, también se realiza por SICOP. Puede ser que si ya ustedes están participando en procesos de licitación, si ya están inscritos, hayan recibido un correo que se denomina comunicado de intención de alerta de compra de alertas tempranas. Ese es una invitación a un estudio de mercado. ¿Cuál es la diferencia con respecto a una licitación? Que en este estudio de mercado, la administración lo que valida cuál es el precio actual del mercado del producto, del bien o el servicio. ¿Para qué? Para ir a localizar los fondos dentro del presupuesto y estimar cuál va a ser la razonabilidad para la contratación. Entonces, el estudio de mercado forma un elemento fundamental del pliego de condiciones que, si yo no lo identifico en el módulo de concursos como parte de los documentos del pliego, yo puedo analizarlo desde el expediente digital en la solicitud de la contratación específicamente para validar de dónde se tomaron los precios y cuál sería la razonabilidad establecida por la administración. ¿De qué me sirve a mí la razonabilidad? La razonabilidad del precio tiene ahora mucho peso con la nueva reforma al reglamento de contratación pública, porque obliga a la administración que, aparte de un presupuesto estimado, que es el que vemos en el punto 1 cuando analizamos nuestras licitaciones, nos debe indicar cuál sería el rango o banda de tolerancia para establecer nuestros precios. Si ya han analizado algunos procesos, se van a dar cuenta de que dentro del pliego establecen razonabilidad del precio, rango de tolerancia, bandas de tolerancia. ¿Y esto con qué objetiva? ¿Con qué objetivo? Para que el oferente tenga una banda para establecer su costo. Supongamos que la administración tiene un presupuesto de 100.000 colones y establece un rango de tolerancia, una banda de tolerancia o razonabilidad del precio de un 10%. Un 10% máximo para cobrar su presupuesto, es decir, si tenemos 100.000 colones sería 110.000 y un 10% mínimo de tolerancia para que su precio no pase de ese piso. Es decir, vamos a tener un techo y un piso. Entonces, si tenemos un presupuesto estimado de 100.000 colones, tendríamos un techo de 110.000 y un mínimo de 90.000. ¿Cuál oferta sería válida? La oferta que esté entre 90.000 y 110.000 colones. Eso es banda de tolerancia, eso es razonabilidad de precio. Y nos corresponde identificarlo al analizar el pliego de condiciones. ¿Y esto que establece? El techo establece que el precio no sea excesivo y que el piso no determine que el precio sea ruinoso. Entonces, cuando nosotros
analizamos los procesos y determinamos correctamente las bandas, nos da una posibilidad de cobro, de establecer cuál sería el precio con el que yo puedo trabajar dentro de la contratación y determinar si ese precio se ajusta a mi realidad de negocio. Recordemos que el pliego de condiciones representa las reglas de la administración. Entonces, nunca el pliego de condiciones se va a ajustar a nosotros. Somos nosotros que nos ajustamos al pliego de condiciones. Y aunque hoy estamos únicamente analizando el tema del precio, es importante tener claro que si yo no interpreto correctamente el pliego de condiciones y no estoy claro en dos aspectos, uno, qué es obligatorio o qué elemento es de admisibilidad para darle legalidad a mi oferta, no estoy seguro que puedo ser descalificado. Y lo segundo es cómo me están evaluando. Si yo no tengo claro cómo me evalúan, no sé qué tan competitivo soy en un proyecto. Entonces, por ejemplo, en un proyecto, en una licitación, que sea la evaluación 100% precio, ahí sí podríamos decir que el precio más barato, ¿verdad? Por decirlo así, y que cumpla legalmente, que ahí nos traeríamos el concepto de admisibilidad, es el que puede ser adjudicado. Pero hay procesos en los que, por ejemplo, el precio puede ser un 50% y el otro 50% representa otro tipo de condiciones que debo justificar. El precio queda totalmente en segundo plano. Es decir, no basta con solo presentar una buena estructura de precios, sino que también debo responder a los otros aspectos de la evaluación. Entonces, importante recordar, yo en SICOP, en un proceso de licitación, gano los procesos porque me legitimo, es decir, cumplo con los elementos obligatorios del proceso. Y dos, porque obtengo la mejor calificación. Entonces, es fundamental el poder establecer esos requisitos. Como les digo, hoy estamos viendo lo que es el precio, pero es importante tenerlo claro. Ahora, volviendo al tema de la razonabilidad, ¿qué sucede si mi precio se sale de razonabilidad? Si mi precio se sale de razonabilidad, yo debo justificarlo y lo vamos a ver más adelante. Si mi precio totalmente y de forma justificada puede ser más barato que la banda o más caro, porque efectivamente la administración, dentro del resultado del estudio de mercado de contrataciones anteriores, no logró identificar el costo más acertado a la realidad del mercado, pues evidentemente yo puedo cobrar más o menos siempre y cuando lo logre justificar. Entonces, es importante que el precio no es solo que se calificó y el más barato ganó el puntaje, no, es que la administración tiene que hacer un análisis objetivo de ese precio, que también, por acá lo vemos, podría tomar en cuenta las ofertas que recibió para el proceso. Es muy usual que la administración establezca un rango de razonabilidad o una banda de tolerancia y nos demos cuenta que, mira, yo cobré muy al piso, muy al precio menor y la administración me pide justificar que puede ser un precio ruinoso. ¿Y cómo puede suceder eso si dentro de las reglas del pliego estaba establecido claramente las bandas? Bueno, puede ser que a la hora de recibir las ofertas, todas las ofertas adicionales a la mía estaban muy arriba del presupuesto que yo cobré. Entonces, la administración en ese equilibrio económico, con esa apertura de las ofertas, puede determinar un nuevo estudio de mercado. ¿Por qué? Porque efectivamente a la hora
de recibir las ofertas, va a tener en cuenta el precio real del mercado. Entonces, si mi propuesta estaba muy al piso, muy al límite del precio menor y todas las demás tienen una banda bastante diferente a la mía, podría considerar que mi precio sea ruinoso, aunque esté dentro de la banda de tolerancia. Y como les decía, también dentro del presupuesto estimado podría considerar contrataciones anteriores del mismo objeto contractual, evidentemente. Entonces, por eso es que la administración analiza el precio como garantía al cumplimiento del principio de valor por el dinero establecido en la Ley General de Contratación Pública de los principios de contratación. Entonces, ¿qué sucede cuando mi precio parece demasiado bajo? Bueno, lo primero que se va a preguntar la administración es si usted como oferente podrá cumplir el contrato. Es parte dentro de esos principios de ley que la administración tiene que garantizar. Hay un principio que se llama intangibilidad patrimonial. La administración debe garantizar que dentro de ese equilibrio económico, no solo la administración adquiera un producto bajo el menor precio, sino que también no sea algo que lleve al oferente a una pérdida, ¿verdad? Que le genere pérdidas. Entonces, lo primero que analiza la administración es si puede cumplir con el contrato. Lo segundo que podría considerar es que puede ser que no haya calculado todos sus costos dentro del precio que consideró. Y evidentemente eso le traería una debilidad a la administración porque no tiene la certeza si el oferente va a cumplir el 100% de lo que ofreció. Y pues bueno, no menos importante, aquí se abre la posibilidad de una subsanación que pueda justificar ese precio. Y eso es importantísimo. Si yo puedo justificar mi precio, evidentemente le demuestro a la administración que puedo cumplir con el contrato, que ajusté o consideré todos los costos relacionados al proceso de licitación y tengo las pruebas que lo justifican. ¿Cuáles pruebas serían viables? Bueno, evidentemente esto va a depender del tipo de producto, del servicio o de la obra que se esté realizando, ¿verdad? Pero dentro de esa justificación, en un proceso que realmente es de nuestro interés, evidentemente tendríamos facturas pro formas, cotizaciones, el mismo histórico que hayamos, por ejemplo, de que hayamos contratado con la misma administración y que nuestro resultado haya sido positivo y haya un equilibrio económico que se pueda justificar siempre es importantísimo. Recordemos que la administración no le va a adjudicar solo por el precio más barato, tiene que garantizar que usted va a cumplir al 100%. Ahora, si por el contrario, ¿qué pasa si el precio es demasiado alto? Bueno, evidentemente la administración tiene que valorar si mi oferta está fuera del mercado y cómo lo va a tomar en cuenta. Bueno, evidentemente a partir de los elementos que tiene a su disposición, el estudio de mercado, el catálogo de banco de precios, contrataciones anteriores. Evidentemente, ante un precio mayor, injustificado, me deja indefenso en competitividad, es decir, voy a tener menos puntaje a la hora de la evaluación y ante otras ofertas, evidentemente, no voy a ser tan competitivo. Y además, una cosa importantísima es que me voy a salir o me salgo del presupuesto que la administración estimó para esa contratación. Entonces, ¿qué pasa en caso de resultar adjudicado? Bueno, la administración tendría que ir a conseguir un presupuesto extraordinario para poder adjudicarme a mí. Entonces, evidentemente,
La debilidad la tenemos en las dos bandas, ya sea que supere, es decir, que mi precio sea excesivo o que más bien mi precio parezca ruinoso. Entonces, los dos, ante ambos panoramas, siempre es importante contar con la justificación necesaria. Si la administración por algún caso, no sé, tomó en cuenta un histórico de compras y hubo una variación, vamos a ver, en el tipo de cambio de dólar, en el índice de la mano de obra, en algo que yo pueda justificar y que evidentemente tengo que cobrar fuera del presupuesto, la administración tiene que garantizar que todos los oferentes hayan considerado lo mismo. Y por eso es que es importantísimo interpretar correctamente las condiciones del pliego, porque las condiciones se aplican para todos por igual, es decir, todos analizamos el proceso de la misma forma, aunque tengamos diferente estructura de empresa o servicios que se esté generando. La participación o lo que buscan los procesos de licitación es la mayor apertura de los procesos y mayor participación de todos los oferentes. Entonces, siempre debo tener en claro que mi precio debe ser justificable. Cuando a mí me preguntan, Norma, ¿cuánto cobro? Mi respuesta siempre va a ser, cobre el precio justo. Hay precios definitivamente dentro de SICOP que uno dice, esos son precios de oportunidad, ¿verdad? Parecen de oportunidad, pero realmente pueden tener escondido debilidades o vicios en los procesos que la administración puede pasar por alto y más bien lleva a los oferentes a establecer propuestas que realmente no son ni tan siquiera medibles bajo la misma balanza que es lo que buscan los procesos de administración. Entonces, ¿cómo voy a construir un precio competitivo, ¿verdad? Ya determinamos que sí o sí tengo que conocer cuál es el presupuesto estimado de la contratación. Si me siguen en el módulo de concursos, en el punto 1, siempre voy a encontrar el monto del presupuesto estimado. Ya ahorita vamos a ver un caso específico dentro de SICOP. Ese presupuesto yo tengo que identificarlo si ese monto total está asociado a una sola partida o a varias partidas. Así yo puedo determinar si realmente o a qué precio es al que estoy compitiendo, ¿verdad? Porque un proceso puede tener varias partidas específicas, entonces asocio el punto 1 con el punto 9 que está en el módulo de concursos. Por ahí, ahora que veamos el caso dentro de SICOP, vamos a ver de qué está hablando Norma del punto 1 el punto 9. ¿Ok? Entonces, yo determino cómo está referido el precio de la licitación a cuántas partidas o si es una partida específica. Ya dentro del pliego podría establecer en las condiciones específicas si ahí me indica la razonabilidad y si no, dentro de los documentos anexos en el punto 11, en el pliego de condiciones voy a encontrar si existe o no una banda de tolerancia. De acuerdo a la nueva reforma del reglamento, nos indica que debería existir para todos los procesos, independientemente de lo que esté contratando la administración, una banda. Y si no existe, yo como oferente, si no tengo la seguridad de cuánto debo cobrar, debo preguntarle a la administración. Recordemos que antes de preguntarle, tenemos que analizar muy bien el pliego de condiciones, los documentos anexos y si no, en el expediente digital la solicitud de la contratación, porque puede ser que dentro de SICOP esté, pero que no esté tan visible. Entonces, evidentemente, a partir de estos aspectos únicamente voy a tomar en cuenta la característica del precio, que es lo que estamos analizando hoy. Dentro del proceso, siempre vamos a analizar en el pliego de condiciones los 13 puntos que incluyen el pliego de condiciones. Y para el precio en específico, nos vamos a quedar con el punto 1
con el punto 9 y evidentemente con los documentos anexos en el punto 11. Entonces, para construir un precio competitivo, el paso número uno, evidentemente, es conocer cuáles son sus costos. Aquí puede ser que tengamos en esta participación diferentes servicios que quieran ofertar dentro de SICOP o servicios profesionales también, en donde evidentemente la variable del costo es muy diferente. Pero al menos tenemos que reconocer, bueno, cuáles son los materiales que necesitamos, cuál es el valor de la mano de obra. Y recordemos que la mano de obra no es solo mi hora profesional ni la hora de mi colaborador. No, eso incluye también cargas sociales, pólizas, ¿verdad? La mano de obra incluye todo lo que corresponde a legislación. No lo podemos dejar por fuera. También con respecto a los equipos, si yo soy una empresa constructora y tengo batidoras y tengo bajop y los voy a poner a disposición de la administración, ese equipo forma parte de mi costo, tiene que tener un porcentaje dentro del costo de mi oferta. No es porque lo tengo, entonces cobro más barato porque lo tengo. No, evidentemente, eso nos traería esas pulguitas que cuando analizamos ya los costos durante la ejecución decimos, ¿qué será que no me está dando el presupuesto? ¿Dónde será que se me está yendo el dinero? Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. El transporte es algo que a veces no tomamos en cuenta. Por ejemplo, vendo pinturas, vendo suministros, por ejemplo, y yo voy a ofertar el precio del producto o el precio de la pintura, pero se me olvida que todos los procesos son en plaza. Si dejo afuera el transporte, evidentemente es un costo que me va a pesar en la etapa de ejecución. Importantísimo y de acuerdo a la nueva reforma son los subcontratos. Si yo voy a subcontratar un servicio, un profesional u otra empresa para que junto a la mía podamos realizar el 100% de los proyectos o del proyecto en específico, yo tengo que tener claridad de cuánto es el monto de ese subcontrato, cuánto representa del total de la contratación y evidentemente conocer cuáles son las reglas que establecía el pliego con respecto a la subcontratación. De acuerdo a la ley, no se puede subcontratar más del 50%. En la mayoría de los procesos encontraremos que indica que no se puede subcontratar más del 40%. Evidentemente, ya más del 50%, mejor trasladamos el contrato al otro oferente, ¿verdad? Pero es fundamental que usted conozca estos costos. ¿Estos costos cuáles son? Son sus costos directos, ¿verdad? Los costos que representan el monto mayor de su propuesta. Materiales de ejecución, materiales que necesito para realizar un servicio, mi planilla, el equipo con el que estoy trabajando. Por ejemplo, si yo estoy capacitando de forma virtual, un equipo mío es la computadora, el internet, eso debería estar dentro de la consideración de mis costos directos porque es un elemento fundamental de mi precio. Como les decía, transporte y subcontratos no los puedo dejar de lado. Ahora, ¿qué sucede con el tema de los costos? Tenemos costos invisibles que podrían hacernos un cambio monumental en la preparación de nuestra oferta. ¿Por qué? Porque dentro de lo que primero vemos son esos costos directos. Por ejemplo, hablemos de los materiales y la mano de obra, pero por debajo está toda la parte de administración, de software, electricidad, del internet, contabilidad, depreciaciones, impuestos, si requiero financiamiento para un proceso específico, cuánto voy a
apechugar de ese financiamiento para este contrato. Definitivamente, al analizar un costo, no es solamente establecer el precio, porque la administración me puso un monto estimado o una banda. No, es que tenemos que hacer un análisis específico a lo interno de todo aquello que afecta nuestra operación. Y esto es fundamental y no importa el tipo de servicio o de producto que yo esté ofertando. Siempre va a haber un costo relacionado. Por ejemplo, el solo hecho de la persona que tiene que analizar el proceso, que tiene que generar el costo y que tiene que presentar la oferta, preparar y presentar una oferta, consideremos que estaríamos hablando de unas 2, 3, 4 horas, dependiendo del tipo de proceso que le puede tomar a esa persona solamente ese análisis. Y esa persona no se va a pagar sola. Eso tiene que ser un costo dentro de la administración de todos los procesos. Nosotros podemos utilizar como referencia otros procesos que lo vamos a ver más adelante y que podemos generar ese iceberg de nuestro precio de una forma más clara. ¿Por qué? Porque a veces lo que nos es más difícil es cómo establezco una estructura correcta. Por ejemplo, si vemos un caso práctico de un servicio, podríamos decir que los materiales ronden alrededor de 250.000 colones, la mano de obra 400.000 colones, la administración 150.000 colones y el transporte 80.000 colones para un total de un servicio de 880.000 colones. Por favor, alguno que quiera participar y me diga si este es el presupuesto estimado, 880.000 colones, ¿cuánto cobrarían ustedes? Vamos a ver quién participa. ¿No tomarían riesgos con el precio? ¿Cobrarían los mismos 880.000 colones? ¿Qué nos faltaría ahí? Falta la utilidad, ¿no? Falta la utilidad, exacto. Aquí estamos hablando meramente del costo. Aquí no sé cuánto me estoy ganando, ¿verdad? Aquí solo tengo un cálculo de cuánto me cuesta, ¿verdad? Falta la utilidad, correcto. No cobraría los 880.000, evidentemente, ¿verdad? Cobraría un poquitito más, ¿verdad? Entonces, si analizamos el costo de un servicio, comparemos, por ejemplo, las propuestas de algunos proveedores. Por ejemplo, el proveedor A cobra 750.000 colones a partir de esa misma estructura de costos. El B cobra 920.000 colones y el C cobra 1.200.000. ¿Cuál tendría más probabilidades de adjudicación? Bueno, evidentemente, como lo hemos analizado, eso dependerá muchísimo de las reglas del pliego, es decir, si ya establecía una razonabilidad del precio, pues tendríamos que jugar con esas bandas, ¿verdad? Pero el precio que es más competitivo, de acuerdo a la estructura anterior, evidentemente es el proveedor B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está dentro de ese margen, está un poquitito más alto, pero tampoco es tan excesivo como el proveedor C, que cobra 1.200.000. Entonces, en SICOP por precio no podríamos definir, bueno, es que el proveedor que cobró 750.000 es el que va a ser adjudicado, ni el que cobró 1.200.000. ¿Por qué? Porque en este mercado electrónico va a depender de las reglas de la administración. Lo que yo sí tengo que determinar es, de acuerdo a esas reglas, cuál precio es competitivo de acuerdo a las características de cada pliego. Y aquí dejo claro, de cada pliego. ¿Por qué? Porque todos los procesos son diferentes. Yo ahorita les hice una referencia
a un margen o una banda de un más menos 10%. Pero hay procesos en los que, por ejemplo, hay instituciones que establecen no más de un 45%, pero no menos de un 15%. O podrían decirme de los 880.000 que acabo de mostrarles, no puede cobrar más de 1.000.000 ni menos de 800.000, ¿verdad? Me da un monto específico. Entonces, esto va a depender de cada pliego específico. Todos los procesos son diferentes, por eso nuestras respuestas todas son diferentes para cada pliego de contratación. Entonces, por eso es fundamental siempre lograr interpretar la información que me está dando la institución para poder establecer mi mejor estrategia. Entonces, con respecto a estas opciones, tendríamos un precio competitivo que cubre el costo con un margen razonable y está dentro del mercado de acuerdo al ejercicio, ¿verdad? Teníamos un precio de 880.000 colones. El precio alto se queda fuera del mercado, evidentemente le resta competitividad y supera el presupuesto. Recordemos que la debilidad de superar el presupuesto es que la administración, en caso de adjudicarnos, tendría que conseguir presupuesto extraordinario para poder generarnos a nosotros el proceso. Y el precio bajo le trae no solamente a la administración el riesgo de que el oferente no haya considerado todo dentro del costo. Por ejemplo, podríamos asumir que no consideró el transporte. Si le restamos a ese precio a los 880.000, el transporte nos darían los 750.000 que teníamos dentro de la estructura que nos otorgue o nos venda un producto de baja calidad o pues que realmente el oferente no pueda cumplir con el objeto contractual y eso me genere un proceso de resolución por incumplimiento y eso nos lleva a un proceso sancionatorio, administrativo y hay muchísimo más dentro del proceso que evidentemente es ahí donde la administración garantiza el análisis de las ofertas del precio. Entonces, dentro de las características para cómo determinar mi precio, el paso número 3 es analizar el mercado. ¿Cuál mercado? Evidentemente, lo que está sucediendo dentro de SICOP. Voy a buscar procesos similares, precios históricos y cuál es la tendencia dentro de SICOP. Y toda esa información está disponible y de consulta pública. Entonces, ya vamos a validar dónde es que localizamos esa información. Por eso es que SICOP es su mejor aliado. ¿Por qué? Porque yo puedo consultar adjudicaciones, puedo comparar oferta, puedo analizar precios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a analizar un ejemplo específicamente en SICOP. Entonces voy a trasladarme a la página de SICOP. Permítame un momentito. Todos los que estamos por acá, permítanme saber si ya han trabajado dentro de la plataforma o, o están iniciando en procesos o no han empezado con los procesos de licitación. Permítanme saber, pueden escribirme en los mensajes mientras les comparto por acá. Hay alguno que, gracias, Noelí, no has trabajado anteriormente dentro de SICOP, perfecto. Ok, entonces, en SICOP tenemos que se nos presenta la plataforma por secciones. Dentro de esas secciones, la plataforma que más utilizamos al estar analizando en procesos de licitación es en el módulo de concursos, es donde nosotros encontramos esas oportunidades de negocio al iniciar en procesos de SICOP. Entonces, en el módulo de concursos, ¿qué voy a encontrar yo? Voy a encontrar
todos los procesos que la administración actualmente está contratando. Entonces, ¿cómo localizo esos procesos? Esto lo habíamos visto ya en otro de nuestros espacios. Recién se actualizó este módulo de concursos. Ahora me permite hacer una búsqueda simple si yo tengo el número de procedimiento. Si también tengo el número de procedimiento, puedo buscarlo por número de procedimiento o puedo hacer una búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada es si yo quiero validar por una institución específica, por descripción, por rangos de fechas de publicación, por rangos de apertura. Igual si tengo el número de proceso, también lo puedo validar. Vamos a seleccionar aquí cualquier proceso para ubicarnos con estos puntos que estábamos conversando. ¿Qué es el punto 9? ¿Qué son los 13 puntos? Donde analizo el precio. Vamos a validar este proceso. Sé que se les hace en algún momento, se les dificulta la vista tal vez por la nueva vista de la plataforma, pero vamos a validar que ojalá se pueda ver todo. Al analizar cualquier proceso, yo voy a ingresar siempre al pliego de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? El pliego de condiciones inicia desde acá, desde que yo consulto el proceso. Cuando yo les hacía referencia de los 13 puntos de SICOP o del pliego, es porque acá iniciamos con el punto 1 de información general y si nos vamos hasta el final, vamos a encontrar el punto 13. Entonces, cuando yo analizo un pliego de condiciones, tengo que analizar punto a punto esos 13 aspectos. Para todos los procesos es igual, es decir, todas las instituciones tienen que completar estos 13 puntos. Evidentemente, dependiendo de la institución, dependiendo del proceso, dependiendo del tipo de compra, voy a tener información diferente. Entonces, con respecto al precio, que es lo que hoy estamos validando, vamos a valorar, les decía, en el punto 1 de la información general, siempre voy a encontrar el presupuesto estimado de la contratación. Voy a ampliarlo aquí. Acá nos dice monto total estimado de la contratación. Eso lo encuentro siempre en el punto 1. Y por eso esa es una de las principales preguntas. Me dirían, Norma, yo tengo que cobrar 2.035.928,53. No, yo cobro el precio justo dependiendo de las condiciones del pliego, siempre, ¿verdad? Entonces, les decía, con ese monto estimado, ¿qué voy a validar yo? ¿Para qué me alcanza o qué está contratando la administración con estos 2 millones? Si es una partida o si son varias más bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá en SICOP me voy a ir hasta el punto 9. Vamos a navegar acá hasta el punto 9 y voy a darme cuenta que la información del servicio incluye una única partida. Entonces, esos 2 millones corresponden a una única partida, a un único producto, a una única obra, a un único servicio, ¿verdad? Dependiendo del objeto contractual. Y pues bueno, que efectivamente la cantidad en este caso es un alquiler de dispensador de purificador de agua en este caso, y que pagarían 2.035.928, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que lograr yo definir con respecto a este pliego o a este precio específicamente? ¿Cuáles son las consideraciones técnicas que la administración definió con respecto a la estructura de precio que evidentemente yo debo considerar para formular mi propuesta? Entonces,
Las consideraciones técnicas están siempre en el punto 8. Realmente en el punto 8 están las condiciones del contrato, pero las condiciones específicas y de admisibilidad no les asignaron un punto. Entonces yo les digo que está en el punto 8 porque está dentro de las condiciones. Entonces, en condiciones específicas puedo encontrar la referencia a la partida, cuáles son las condiciones, y vemos acá que en las condiciones generales me habla de la estructura del costo. Dice, el oferente debe incluir una estructura de costo donde se mencione costos de mano de obra directa y materiales, costos indirectos de mano de obra y otros costos imprevistos y utilidad. Debe indicar cifras absolutas y porcentajes relativos de acuerdo al artículo 102 de la ley. Entonces, probablemente este cuadrito esté ¿en dónde? En los documentos anexos al pliego que les había indicado. Los podemos encontrar en el punto 11. Veamos aquí, documentos del punto 11. Aquí probablemente esté dentro de estos documentos del pliego el cuadrito específico con respecto a cómo debo presentar esa estructura, y si no, está ya solamente definido con esta indicación en las condiciones generales que debo presentar. Es decir, me corresponde imaginarlo y establecerlo a partir de esos requisitos. No podría dejar nada fuera, no podría dejar nada en cero, y debería justificar siempre el monto total, un 100%, con todos estos costos incluidos. Recordemos que dentro de los procesos de contratación tenemos la estructura de costos y el presupuesto detallado. La estructura de costos es esto que estamos viendo, lo que estamos analizando hoy, cómo establezco yo el precio. El presupuesto detallado es aquel que evidentemente detalla cada elemento de mi estructura del precio. Entonces, por ejemplo, imaginémonos una contratación de venta de pasteles, ¿verdad? Entonces, en la venta de pasteles voy a tener costos directos que van a ser evidentemente los suministros o las compras del material del queque, ¿verdad? Los insumos sería la palabra correcta. Voy a tener el costo directo de la mano de obra, de quien prepara el pastel. Tendría costos indirectos tal vez de quien vaya a entregar, ¿verdad? El pastel, el mensajero, ¿verdad? Cómo lo empaco. Un tema muy imprevisto, no sé, que tal vez considero un porcentaje por aquello que el queque no me creciera mucho y tengo yo que hacer otro. Evidentemente lo mío no es la cocina, pero bueno, que tenga que hacer otra tarta, otra torta, y que es un imprevisto el que tenga que hacer un adicional. Y evidentemente la utilidad, ¿verdad? La utilidad, me voy a ganar un 10, un 15% de ese pastel, ¿verdad? Esa sería mi estructura de precio. El presupuesto detallado, ¿qué diría? Bueno, sí, los insumos es la harina, el azúcar, el huevo, el aceite, el chocolate, los chips, el azúcar, la leche, el aceite, la mantequilla. Eso sería un presupuesto detallado. La diferencia es que la estructura de costos es un elemento obligatorio de todos los oferentes, y el presupuesto detallado es un elemento que debe demostrar el que resulta adjudicado. Y esto generalmente aplica muchísimo en el tema de servicios. Entonces, cuando yo establezco mi estructura, debo considerar todos los costos. Por eso es importantísimo. ¿Qué nos falta validar aquí? El tema de razonabilidad de precio. No está tan visible acá, probablemente esté dentro del pliego de condiciones. Vamos a ver aquí de forma muy rápida: lugar de entrega, diagnóstico,
Presentación de oferta. El precio de incluir impuestos. Aquí hay otros requisitos. Vamos a ver. Ujú. Ok, así dentro de las consideraciones generales no está especificado. Entonces, nos correspondería analizar los documentos anexos del pliego. Ven que aquí tengo el sondeo de mercado. Aquí podría darme cuenta, pues bueno, quiénes participaron, cuánto fue que cobraron y de ahí, pues determinar cuál sería mi costo ideal para, en este caso, el alquiler del dispensador purificador de agua. Ahora, les comentaba que acá estamos en el módulo de concursos. Esas son mis consideraciones con respecto al precio. Recordemos que al analizar un proceso no nos quedamos solamente con el precio, sino que analizamos otras condiciones que son fundamentales para nuestra propuesta. Hoy estamos valorando únicamente el precio. Entonces, siempre vamos a analizar los 13 aspectos. Les comentaba que en SICOP tenemos la opción, que esto también lo habíamos visto en otros cursos que vamos a refrescar, cómo analizo mi competencia y ahora dónde encuentro yo el catálogo del banco de precios, que es fundamental. Entonces, mi competencia yo la analizo en consulta de proveedores. Yo aquí puedo analizar a ese proveedor, ese registro, esa persona que tenga o que yo conozca que participa en procesos de licitación y puedo analizar cuánto ha cobrado, en qué le están invitando, si ha participado o no, cómo prepara sus ofertas. Todo eso puedo analizarlo en la consulta de proveedores. Y el catálogo de banco de precios se encuentra en el centro de atención en la última opción, en datos abiertos. Acá yo ingreso en datos abiertos, voy a ampliar acá un poquitito la vista y en datos abiertos me permite generar diferentes reportes de la plataforma. Vean que ustedes que yo estoy trabajando desde la consulta pública, entonces todo lo hacemos desde la consulta pública. Yo no ingreso mi firma electrónica a menos que vaya a hacer una acción dentro de SICOP. Es importante como parte de su seguridad. Dentro de la parte de reportes, en reportes generales, yo encuentro la opción del catálogo de banco de precios. ¿Lo ven acá? Acá está el catálogo de banco de precios. Como todavía esta plataforma se está cargando, retroalimentando, porque ha sido recién modificada, podría ser que no encontremos un código o un producto específico o un precio, ¿verdad? Vamos a buscar acá, por ejemplo, voy a seleccionar esta primera opción, que es una silla plegable. Si yo le doy clic acá en el código y le doy la opción acá en consultar, ¿qué me va a mostrar el sistema? Vean por acá. Me dice que en SICOP el precio promedio de esa silla es 12.493,50. Entonces, ¿qué me doy cuenta yo? Si yo vendiera esa silla ahorita en 6.000 colones, sabría que mi precio está regalado, ¿verdad? Si yo analizo y mi silla o esta silla la vendo en 20.000 colones, sabría que no soy tan competitivo para procesos de licitación en SICOP. ¿Cuál es la ventaja de este catálogo también que me gusta mostrarles? Que adicional me presenta el número o de dónde establece esa estimación del precio. Y me dice que en este procedimiento, aquí lo vemos en azul, se recibieron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ofertas
en donde los oferentes, vean por acá, voy a ampliarlo un poquitito más. Este proveedor cobró 6.985. Este otro proveedor cobró 11.380. Este otro 10.900, 15.000, 11.196 y 19.500. De esta última contratación es que SICOP está calculando cuál es el precio promedio de compra de esa silla. Importantísimo para que ustedes lo trabajen. ¿Qué me permite esta plataforma? Me permite, si yo en todo lo que me aparece en azul en SICOP, me va a llevar a otra ventana. Si yo consulto el número de procedimiento, me va a llevar al pliego de condiciones. Este pliego de condiciones me lo muestra desde la vista antigua. Ya les voy a mostrar dónde está la vista antigua. Me lo muestra desde la vista antigua y yo puedo analizar igual los 13 aspectos, cuáles eran las condiciones que estableció la administración para comprar esta silla, ¿verdad? Me permite objetivamente analizar el proceso. Pero muy importante, me permite también, acá el precio me aparece en azul. ¿Y qué me permite saber? Bueno, yo quiero ver esa oferta. Y ese precio me lleva a la oferta del proveedor. Vean que aquí me lleva a la oferta que presentó S&S Oriental, que fue el que cobró los 6.985 colones. Y yo puedo analizar cómo preparó su oferta. Aquí me dice que es PYME. Aquí veo que el precio es antes de IVA. Ya con IVA valía 7.893. Y muy importante, me deja ver toda la información de la oferta. Entonces, es aquí donde usamos estratégicamente la información de SICOP. Y esta información la podemos analizar desde el catálogo o la consulta de proveedor o desde acá que estamos trabajando directamente en un código específico. Entonces, si yo quisiera validar cuál es la información o lo que presentó este proveedor S&S, por ejemplo, la ficha técnica del producto para ver si se parece al que yo tengo o yo no tenía una ficha técnica y quiero ver cómo la realizan ellos, yo puedo validar la información que ellos presentaron. Y esta es información que me permite a mí valorar de forma estratégica, pues evidentemente que tal vez esa silla no se ajuste técnicamente, por ejemplo, en comparación a la que valía 19.000 colones. Entonces, dentro de SICOP utilizamos estas herramientas para no solamente establecer nuestro precio, sino también podemos utilizarlo como estrategia de cómo establecen la estructura, cuáles son sus costos directos, qué utilidad se están ganando en procesos similares. Todo eso está disponible dentro de la plataforma. Entonces, ya validamos en el módulo de concursos cómo integrar o cómo valorar desde los 13 puntos, lo que es el presupuesto estimado con la partida específica, las condiciones generales de la estructura, cómo debo establecer mi precio y evidentemente pudimos valorar cómo establecer o cómo consultar a nuestra competencia y acá en el catálogo de banco de precios cómo puedo analizar los productos o consultar, bueno, a cómo está contratando la administración. Entonces es parte importantísimo de este ejercicio del precio. Recordemos, estamos únicamente con el precio de cómo analizo yo los pliegos de condiciones. Entonces, vamos a continuar con la presentación ya habiendo validado este ejemplo específico dentro de SICO. Entonces, luego de analizado estos precios, ¿cómo voy a definir yo mi utilidad? Bueno, la utilidad, mi recomendación siempre va a ser que usted analice eh,
primero las condiciones del pliego porque podría establecer la administración alguna restricción, es decir, por ejemplo, no puede cobrar menos de un 10% de utilidad o no más de un 20%, o hay procesos en donde podría la administración establecer un proceso de mejora de precios. Entonces, evidentemente, en esos procesos de mejora de precios, lo que hacen los oferentes dentro de SICOP es que bajan un poquito su utilidad para ofrecer una mejora de precio. Entonces, yo no puedo definir una utilidad, por ejemplo, de un 50%, aunque me gane un 50%. Tengo que establecer la estrategia correcta dentro de la definición de mis costos, de cómo justificar. Recordemos que lo importante dentro de SICOP es que yo logre justificar la estructura de mi precio y en caso que la administración me pida a mí subsanar, es decir, defender ese precio, que yo lo pueda demostrar. Entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes a la hora de definir el precio? Bueno, el primero, inventar el precio. Ni tan siquiera analicé lo que decía SICOP. Mira, me invitaron a una licitación para vender hojas blancas y pues bueno, como las vi en el Rey a 1.400, las voy a vender en 2.000. Ni tan siquiera analicé el proceso, lo inventé, ¿verdad? Entonces, es uno de los errores más frecuentes. Lo segundo es copiar a la competencia. Mira, por ahí acabamos de ver una silla 6.900, de yo voy a cobrar 7.000, aunque el presupuesto estimado sea 12.000 y tal vez la administración sacó un presupuesto más amplio, ¿verdad? Ahí puedo cometer un error. Yo analizo mi competencia, no la copio, la analizo para establecer una estrategia. El tercer error más frecuente, se me olvidó calcular los costos indirectos. Mira, salió un proceso de la Municipalidad de San José que quería adquirir suministros para entregar a personas que sufrieron una inundación en Limón y yo creí que era la Municipalidad de San José, pero tenía que entregarlo en Limón. Entonces, ese costo se me vio afectado a mí. Puede que yo gane el proceso, pero más bien pierda, ¿verdad? Entonces, importante, recordemos el iceberg, definir los costos indirectos de cada proceso. El cuarto error es no revisar SICOP. Si usted no tiene claras las condiciones del pliego, si hay aclaraciones, si hay modificaciones, si alguien recurrió el proceso y usted no lo revisó, se quedó fuera del juego. Y yo aquí siempre lo hablo de esta forma. Si hay reglas para participar, usted juega dentro de esas reglas. Y me corresponde a mí estar claro con todo lo que sucede dentro de un proceso que yo vaya a participar. Y bueno, y no menos importante, competir solo por el precio. A veces no analizamos los elementos de evaluación y creemos que solo voy a ganar si gano o cobro lo más barato. Y a veces el precio no es un elemento que sea o que tenga ese peso. Generalmente tiene el mayor peso, pero puede que hayan procesos en los que el análisis vaya más a un tema de experiencia, a un tema de atestados, a un tema de justificación documental y el precio quede en segundo plano. Entonces, ahí podría cometer un error y quedar descalificado. Entonces, importantísimo recordar, bueno, cuál es el semáforo de nuestros precios. Siempre contar con un precio competitivo de acuerdo a esa banda, la banda de razonabilidad. Lo voy a tener claro. Por eso es importante revisar ese cálculo de acuerdo al pliego de condiciones para no correr el riesgo de rechazo o pérdida. Y recordemos que podría ganar el proceso, pero la pérdida queda a lo interno de mi compañía y esa no es la intención. Ganar por ganar proceso dentro de SICOP no es ganar experiencia, nos puede llevar más bien a perder. Entonces, por acá les comparto una plantilla de más o menos cómo usted va a construir su precio, pero
Recordemos que su precio o su plantilla va a estar sujeta a las condiciones del pliego. Esto nos permite de alguna forma, si a lo interno no había considerado nunca los costos, mira, no me había imaginado los costos indirectos, o a veces dentro de la mano de obra yo digo, bueno, me gano tanto y en tanta hora ya le gané, ¿verdad? No tenía considerado una utilidad. El tema de los imprevistos, ahora en los nuevos procesos, a partir de esta reforma, se viene fuertísima y no lo podemos dejar de lado. No debería ni omitirlo ni presentarlo en cero. Es fundamental que todo dentro de nuestra estructura esté justificado. Entonces, ¿qué voy a considerar para construir mi precio? Bueno, todos los costos directos asociados de materiales, de mano de obra, de insumos, ¿verdad? Esto va a ser relativo dependiendo del el servicio o el bien que ustedes estén realizando. Todos los costos indirectos que vimos abajo, el iceberg administrativo, servicios de apreciación, internet, wifi, el mensajero, todo esto dentro de los costos indirectos. La utilidad, recordemos que la utilidad tiene que ser objetiva, ¿verdad? Vamos a estar hablando generalmente entre un 10, 15, un 20%. Es fundamental analizar si existe alguna restricción dentro del pliego. Y los imprevistos, yo digo, mire, si no sabe qué poner de imprevistos, ponga un 1%. Si no lo sabe considerar, si no puede determinar, dependiendo de la magnitud, mire, se me fue el internet y luego mientras conectaba y demás, un 1, un 2, un 3% que sea objetivo, ¿verdad? Esta sería una plantilla ideal para que ustedes inicien dentro de su compañía si no habían iniciado. Recordemos que esta plantilla no es la que yo voy a presentar en los procesos. En los procesos yo presento la estructura de acuerdo al pliego de condiciones. El artículo 42 de la ley es muy específica. Yo no puedo modificar la estructura de precios. Siempre la voy a presentar de acuerdo a cada pliego. Que en un pliego, mire, Norma, vieras qué raro, me pidieron mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad. Eso es lo que usted presenta. Mira, en el próximo, Norma, me pidieron costos directos, que separara mano de obra, que separara insumos, indirectos, gastos financieros, transportes. Usted lo presenta tal cual lo solicita el pliego de condiciones. Usted no le modifica nada. ¿Cuál es la única salvedad o diferencia que hay dentro de una estructura de precios? Que el precio que usted presenta total es su precio antes de IVA. El IVA siempre se detalla en un apartado aparte, pero yo no modifico la estructura, lo señalo aparte, precio subtotal o precio antes de IVA, el IVA que corresponda, un 2, un 8, un 13, ¿verdad? Dependiendo del tipo de institución. Y declaro el monto total de la oferta. Siempre recordemos que mis precios tienen que ser coincidentes en números, en letras, en mi oferta, en mi documento de oferta, en mi estructura y en SICOP. Los tres precios tienen que ser iguales. Uno que sea diferente descalifica mi propuesta. Entonces, recordemos, importantísimo, construir nuestro precio a partir de nuestros costos internos de la empresa. Entonces, las 5 reglas de oro para preparar nuestra propuesta o nuestro precio va a ser conocer definitivamente nuestros costos, analizarlos, analizar el mercado, cómo está sucediendo las compras dentro de SICOP, que eso nos llevaría evidentemente a revisar estos módulos que les presentaba, del catálogo de banco de precios, de mi competencia, que les han adjudicado, cómo preparan las propuestas. Calculo mi utilidad. Recordemos que validamos si no existe alguna restricción y no menos importante. En el caso de que a mí me pidan justificar mi precio, ¿tengo cómo justificarlo?
tengo la justificación técnica, matemática, de cotizaciones y demás que justifiquen mi precio, es importante tenerlo en claro siempre. Entonces, el mejor precio no es el más barato ni el más caro, es el que usted puede demostrar. De esta forma, es que cerramos este espacio donde vimos de forma introductoria cómo establecer el precio, como les decía por ahí Stephanie. La intención es que con nuestro convenio ustedes puedan utilizar las posibilidades que tenemos habilitadas con la Cámara de Comercio para que puedan de alguna forma iniciar o profundizar en procesos de licitación dependiendo de la etapa en la que estén. Por favor, permítanme saber si tienen alguna consulta en particular. Vamos a validar acá en los mensajes, en el chat. Permítanme validar por acá. Ok, estamos iniciando. Si la presentación las puede compartir. Sí, creo que sí, no hay ningún problema. Sería por medio de la cámara que con la participación, con el registro de asistencia, les compartirían esta presentación. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a la plataforma, a cómo establecemos los precios? Sí, gracias. Le habla Carlos. Muchas gracias por la presentación. Excelente. Con todo Yo gusto, Carlos. tengo una duda así muy del costo indirecto de la parte de administración. Entonces, si existe un costo administrativo, solo se indica que es administrativo. Un ejemplo, la duda específicamente es en la parte si hay garantías de cumplimiento, por ejemplo, digamos que es Ujú, un 5%. ujú. Ese monto de esa garantía que hay que depositar por un lapso de tiempo va dentro de esos costos indirectos o administrativos. Debería estar, Sí, ok, definitivamente. Sí, como ok. parte de la formalización, usted va a pagar una garantía de cumplimiento, ¿verdad? No en todos los procesos, pero sí en aquel proceso, evidentemente, no puede salir de nuestra utilidad, ¿verdad? Entonces, recordemos que Claro, hay garantías que puede ser tan solo por 3 meses o hay garantías que son hasta por 24 meses, ¿verdad? Dependiendo del tipo de contrato. Entonces, cómo voy a considerar yo ese gasto administrativo? Bueno, ¿qué tanto tiempo va a estar detenido ese efectivo y cómo yo lo puedo considerar como parte de la etapa contractual, ¿verdad? Entonces, definitivamente no lo puedo dejar fuera. ok, excelente, gracias, muy amable. Con todo gusto, Carlos. Ok, perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo su participación. Espero que este espacio haya sido de muchísimo provecho. Como les decía, es un gusto para mí el acompañarles por acá. Cualquier consulta adicional, les recuerdo el convenio que tenemos con la Cámara, ya sea para cursos, ya sea para asesorías o acompañamientos. Pueden contactar directamente con las chicas de la Cámara. Y por ahí, pues nos vamos a estar viendo en el próximo webinar. Un placer y buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Con todo gusto.